Para ti, ¿qué consideras que es la ingeniería ambiental? Bueno, yo, o sea, la definición no la recuerdo al 100%, pero, o sea, yo lo podría definir de esta forma. Es como materializar o verbalizar los procesos que tiene o que hace el entorno natural para la renovación o la regeneración de sus ecosistemas. Porque al final del día, ¿no? Cuando tú quieres hacer una planta, por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas, pues tú tienes que ver que dentro de esta planta de tratamientos hay microorganismos, hay procesos en los cuales tú puedes tratar diferentes cantidades de lodos o de insumos que ingresen a esta planta de tratamiento, pero necesitamos entender cómo es esa cuestión o cómo funciona ese proceso para poder darle una solución, en este caso a los residuos de domicilios que salen, los aguas grises, aguas negras, que salen de los edificios, de las casas, de las personas. Entonces para mí sería eso, como verbalizar el mundo de una forma que podamos no solo entenderla nosotros, sino también hacia las personas, porque lo que te digo, la cuestión acá es que no sabemos de dónde vienen lo que tenemos actualmente. Pregúntale a muchas de las personas por qué hay luz, te juro que no van a saber de dónde viene la luz. No saben que hay hidroeléctricas detrás, que hay un sistema, una subestación en tal lado que se le baja la tensión y de ahí puede venir a los postes y de los postes pues llega a tu casa. La gente no sabe eso, que igual el agua, no saben qué proceso o cuánto se demora para que llegue a tu casa, y solo tú coges y abres la llave y ahí hay agua, y yo pago el agua y el agua está ahí, y pago la luz y la luz está ahí, pero no saben todo lo que hay detrás y todo lo que hay después también, porque tú utilizas agua para todas las actividades. Imagínate, ¿para qué no utilizas agua? Utilizas agua para bañarte, utilizas agua para hacer la comida, utilizas agua para tomar, utilizas agua para, qué sé yo, alguna actividad económica, para lavar los carros, y en las actividades productivas para crear productos. Entonces el agua está englobado en la mayoría de las operaciones que hay en el mundo actual, pero no tenemos medios de remediación, o sea, medios de cómo mejorar esta calidad de agua que sale después de ya haberla usado. Simplemente botamos el baño y el baño no sabemos a dónde va, y no sabemos del ciclo que pasa después de que botamos o que bajamos la llave del inodoro. Entonces es esa cuestión, o sea, no entendemos por qué pasan las cosas, y ese es un problema, porque no todos tenemos esa oportunidad de tener esta oportunidad de nosotros, no valga la redundancia, de haber estudiado. Entonces hay personas que viven tal vez con $1, $2 al día y no les interesa cuidar el ambiente porque necesitan comer. A ellos lo que les interesa es comer hoy día. O sea, me vale mierda el ambiente, por la palabra, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen que sobrevivir como cualquier persona. En cambio, nosotros tenemos la oportunidad de hablar de estos temas, pero no todos pues están dispuestos a tener esta conversación, porque hay diferentes puntos de vista, porque algunos dicen, no, pues el fin justifica los medios. Entonces, si yo produzco oro a partir de grandes cantidades de usar grandes cantidades de agua, pues estoy produciendo para el país, estoy generando ingresos para el país, y eso me justifica. Pero hay procesos, o sea, como en todo, hay procesos en los cuales se pueden hacer las cosas de mejor forma, con otro tipo de químicos o con otro tipo de tratamientos. Cuéntanos, para ti, ahora que hablamos justamente de esta ingeniería ambiental, para ti, ¿qué es la ingeniería ambiental? La ingeniería ambiental, mira, yo creo que también incluso eso se ha visto un poco tergiversado desde el punto de vista del concepto como tal, porque ingeniería viene de la palabra ingenio, ¿ya? Y de la generación de procesos para mejorar, en este caso, el medio ambiente. Tal cual como la ingeniería mecánica es la utilización del ingenio para mejorar los procesos mecánicos, ya sea de un automotor, ya sea de cualquier maquinaria que
que funcione de manera mecánica. De igual manera los electromecánicos, los espaciales y así. Pero en este caso, muchas veces en cuanto a la aplicación, creo que la ingeniería ambiental ha ido encaminándose mucho más, tal vez por el empleo, que no hay mucho empleo realmente direccionado a netamente la parte de ingeniería, o de diseño y demás ambiental. Se ha ido encaminando a la gestión de el cumplimiento de normativa o la presentación de documentación regulatoria para tanto para el seguimiento y para la aprobación de ciertas cosas. Entonces creo que todo es un conjunto, ¿no? Pero creo que en esta parte se ha ido dejando de lado la parte justamente de ingeniería. Sí, y se ha priorizado la parte de gestión, que es lo que nos pide la norma. Pero creo que también debe existir apoyo en este caso de parte del gobierno y de varias instituciones también que promuevan lo que es la generación de ingeniería en el país, de procesos de generación de tecnología aquí nacional. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, traemos una maquinaria o nos venden muchas veces, incluso yo he escuchado casos, me tocaba asesorar en GATS, incluso en los cuales llegaron pues con ciertas cepas de microorganismos traídas desde el exterior, no decir ni países ni nada, no, pero llegan así, me dicen, bueno, sí, acá sirve, pero si tú le pones aquí a ese microorganismo y a esa vaina, no es lo mismo. Hay algo incluso en los proyectos que se llama reproducibilidad, que es la capacidad de un proyecto de ser transportado a otro lugar y de funcionar de la misma manera. Y las tecnologías deben ser también aterrizados en una sociedad. Es decir, por ejemplo, en Alemania te puede servir cierta maquinaria porque tienen la cultura de la separación. Acá todavía estamos en pañales. O sea, estudios antropológicos que se han realizado y que hemos sido nosotros partícipes también de eso, indican que aquí, por lo menos en la región del Ecuador y más aún en la costa, para llegar a un nivel de separación y de separación del material reciclable y no reciclable, como tenemos, digamos, en Alemania, en lo que es Italia y otros lugares, vamos a necesitar cerca de 2 décadas y media. Entonces, pero ¿cómo se optimiza eso? Se optimiza, digamos, viendo que estamos en otra realidad. Allá no son tan arraigados como acá a la tierra, a la Pachamama, acá sí. Entonces, a ver, el ingeniero está para solucionar, para utilizar su ingenio y hacer que las cosas, facilitarle la vida, digámoslo así, al individuo y al ciudadano. Entonces, con una separación, digamos, en residuos orgánicos e inorgánicos, ganamos más del 60% de separación. Pasamos de reciclar menos del 5% a nivel nacional a reciclar más del 60%, más del 50% por lo menos. ¿Sí? Entonces, solo con esa separación de que, por ejemplo, aquí en el distrito metropolitano son 2.200 toneladas diarias. Ya, el 60 y piquito por ciento es orgánico. ¿Cuántas veces debería pasar el camión de la basura si a nivel, digamos, lo del distrito metropolitano, la normativa te dice que debe pasar cada 3 veces a la semana? ¿Cuántas veces debe pasar por el orgánico? No. 2. Solucionado el problema, pero dicen, no tengo, y todo es excusa, no tengo los camiones, no tengo, o sea, y todo es excusa. Es así de sencillo como básicamente decir, a ver, tengo esta cantidad de camiones, tengo esta cantidad de residuos, voy a pasar por el residuo infeccioso y orgánico 2 veces a la semana y el 1 por toda la parte inorgánica. ¿Ya? No contamino la parte inorgánica ni la orgánica, porque ese proceso de contaminación cruzada es el que realmente hace muy caro el proceso de revalorización del residuo, porque quitarle los metales pesados a la parte orgánica cuando ya se ha mezclado con lo otro es bien difícil y es muy caro, ya no es rentable, y algo que también debemos de entender
desde la parte ambiental y social es que si un proyecto no genera una rentabilidad, lamentablemente estamos en una sociedad capitalista, que si hay alguna catástrofe y hay proyectos que están restando recurso económico, lamentablemente llegado a un punto va a ser insostenible. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es la importancia de lo que yo te decía, por ejemplo. ¿Qué prefieres, el compostaje o la biodigestión? Uh-huh. ¿Qué tipo de biodigestión? ¿Para qué tipo de residuos? ¿Ya? ¿Por qué? Porque mira, hay ejemplos. El compostaje se implementó en Santo Domingo. La planta está parada. ¿Por qué? Alrededor de 25 a 30 mil dólares de pérdida en cuanto a lo económico. ¿Es sostenible? No, para nada. No. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar tecnologías que me permitan hacerlo. Por ejemplo, ¿cuánto necesitamos de compost para fertilizar un metro cuadrado? Depende obviamente de la condición del suelo, número uno, y del tipo de cultivo. Uh-huh. Pero podemos estar hablando de entre 2 kilogramos tal vez por metro cuadrado. Cuando es un biol que se fertiliza tanto edáficamente, o sea, el suelo, como foliar, hojas y tallos, uh-huh, 1 litro de concentrado puede llegar a fertilizarte hasta 100 metros cuadrados. El litro, digamos que te cueste $5. uh-huh. El saco de 30 kilogramos puede costarte igual unos $5. Uh-huh. Ya. Entonces, ¿cuántos metros fertilizas con los $5? 15 en el mundo. Ya. Entonces, dividámosle a ver cuánto sale. 100 dividido para 15, ¿cuánto es? A ver, estoy en proceso de cooperación internacional, no estoy en proceso de matemáticas. Dividido para 15. 6.60 veces, 67 veces más económico. Uh-huh. Fertilizar con lo uno que con lo otro. Entonces, ¿qué prefieres producir? ¿Qué es mejor para el agricultor? Claro, Porque represente más ingresos y que sea bueno. sea bueno, claro. Entonces, si nosotros optamos como decimos, por la moda, o sea, dejamos de lado la parte técnica, y eso es lo que te decía, o sea, nos enfocamos en la gestión, en cumplir, Uh-huh. pero no en realmente analizar la parte técnica, la parte de no solo técnica ambiental, digámoslo así, sino técnica incluso económica. Claro. Porque queramos o no, un proyecto tiene que ser rentable, pues. Uh-huh. O sea, tiene que poder sustentarse solo. Por eso hablamos del término de sustentabilidad y sostenibilidad. Uh-huh. Sostenibilidad quiere decir que puede sustentarse en el tiempo y autosustentarse. Uh-huh. Pero si no cumple la parte económica, brother, llegado a un punto no va a haber plata. Van a decir, bueno, aquí se nos está yendo la plata. Claro, y se cierra el proyecto. Se cierra el proyecto. Pero ¿qué pasa si es que haces un proyecto bien armado, que cumple la parte ambiental y además es rentable? Entonces ahí sí van a decir, no, metámosle plata a eso, ¿por qué? Porque vamos a sacar más plata. Claro. Y hay que jugar con el cómo piensa también el político, cómo piensa la mayor cantidad de personas. Uh-huh. ¿Sí? El emprendedor, el pequeño productor. Si yo le digo a las personas, bueno, oye, brother, te voy a presentar un proyecto que es buenísimo ambientalmente, pero vas a tener que poner $10 mensuales y nunca vas a ganar nada, loco. Uf. O sea, por más ambiental que sea, brother, o sea, no me da la economía. Claro. O sea, lamentablemente no hay ni trabajo en el país. Entonces, Claro. ¿cómo te apoyo, pues, brother? Claro, y se Sí. complica todo. Uh-huh. Bueno, Byron, cuéntanos, para ti, ¿qué consideras que es la ingeniería ambiental? Bueno, lo que yo considero que es la ingeniería ambiental, que, bueno, muy aparte de que sea una rama de todas estas ingenierías, que es una gran herramienta, una manera de poder sacar tu yo interno, ese yo que te dice que existen problemas que están ahí y que tú tienes que ingeniártelas para resolverlos. Si no existe una solución, puedes ser el primero en dar un aporte o por lo menos una base para que se pueda solucionar grandes problemas que aquejan al ambiente, que aquejan a la sociedad y que nos afecta a todos. Esta parte de la ingeniería
como todos sabemos, tiene distintas ramas enfocadas a todos los recursos que existen, a minería, agua, calidad de aire, ruido, naturaleza, ecosistema, absolutamente en todo. Entonces, simplemente está en nosotros de encontrar nuestra área, sabernos de enfocar en ella, dar nuestro aporte, nuestro granito de arena para poder mejorar como sociedad. Como tú mencionabas, sí es verdad, como sociedad nos hemos puesto a ver contenido basura, a olvidarnos de que existen problemas, de que también nos afectan. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.